de nuestro Dios en esta hora. Y le damos una bienvenida a todos los hermanos que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Hermanos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Juan José Cisneros. Soy el pastor del Ministerio Casa de Restauración y de Salvación. Y en esta hora vamos a estar leyendo en sí la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Y el tema que traigo en esta tarde para usted: llena tu vasija. Llena tu vasija. Y la razón de llenar las vasijas, porque en veces las vasijas se vacían. Y una vasija que se vacía, se tiene que llenar. Llenarnos de la presencia, del aceite, del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente da, pero para cuando tú das, tienes también que volver a recibir. Y para eso es necesario, mediante la oración. Llena tu vasija. Y dice lo siguiente la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Bueno, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Pueden tomar su lugar. El tema es: llena tu vasija. ¿Cómo está su vasija? ¿Cómo está mi vasija? ¿Y cómo está la vasija de nuestros hermanos que nos están sintonizando? Cuando hablo vasija me refiero a nuestras propias vidas. Miramos en el Antiguo Testamento que el aceite era muy usado. Y el aceite sirve para varias funciones. En el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. El aceite era usado en el Antiguo Testamento para ungimientos especiales. Cuando Dios iba a llamar, ya sea a un profeta, a un rey, a un sacerdote, muchas veces Dios los mandaba a ungir por medio de un profeta. Por ejemplo, podemos mirar en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 2, cuando Dios manda, por medio de un profeta, Dios mandó a ungir a un hombre llamado Jehú. Para poder dar inicio al llamado al ministerio, primeramente era necesario el ungimiento de Dios. Un rey que fue muy conocido, ungido por el profeta Samuel, el cual se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Usted puede mirar claramente, y si usted ha leído esta historia, se da cuenta que Samuel tuvo que ir ungir a David para que fuese rey. Samuel fue ungido, Samuel fue a ungir a David porque Dios lo había mandado. Otro rey que miramos también en Primera de Reyes, capítulo 1, Primera de Reyes 1:39, cuando fue ungido el sacerdote Sadoc. Y así sucesivamente el aceite era útil para muchas cosas. Pero en la historia que vamos a ver en esta hora, la historia que acabamos de leer, hay un cuadro, hay un problema que está pasando una mujer. En ese tiempo era muy común comprar esclavos y vender esclavos. Era muy común en esos tiempos, en los tiempos de Eliseo. Y cuando esta mujer viene al profeta Eliseo, parece ser que su marido la había dejado endeudada en ese momento. Y vinieron los acreedores a pedir el dinero de lo que se debía, pero la mujer no tenía
cómo poder pagar esta deuda. Y los acreedores, bueno, como era muy común vender siervos y comprar siervos, los acreedores solamente le piden, dame 2 de tus hijos, y quizás dijeron, y con eso saldas la deuda. Era muy normal en ese tiempo eso. Pero la mujer fue y corrió y fue a buscar al profeta. Una de las cosas que el aceite también se usaba, el aceite también servía para comprar y para vender en esos tiempos. Y la mujer viene al profeta Eliseo con esa necesidad tan grande. Y una de las cosas que Eliseo le dice a la mujer, ¿qué quiere? ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿O en qué te puedo ayudar? Y Eliseo inmediatamente le dice, ¿qué tienes tú en la casa? Y la mujer empezó quizás a meditar, a pensar, dice, no tengo nada. No tengo nada de valor en mi casa. Quizás la mujer no tenía joya, no tenía oro, no tenía plata. Pero acuérdense que el aceite también se vendía y se compraba. Y la mujer le dijo, bueno, lo único que tengo en mi casa es solamente una vasija de aceite. Y nosotros sabemos que con lo poco Dios puede hacer muchas cosas. Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios necesita poco para hacer mucho. Miramos a través de las escrituras cómo Dios multiplicó los panes y los peces. Solamente con unos simples panes y unos simples peces fue suficiente para que Dios alimentase a una multitud. Y no solamente Dios la alimentó, sino que también sobró de lo que Dios había proveído. Usted también puede mirar la provisión del Señor a través de las bodas de Canaán cuando faltó el vino y cuando María, la madre de Jesús, se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y usted puede mirar en la historia que desde el vino, como Jesucristo se glorificó. Y después de no haber vino, Jesucristo hizo vino e hizo vino en abundancia. Entonces, Dios puede hacer muchas cosas grandes con lo poco que usted tenga. Nuestras vidas muchas veces pasan, nos sentimos vacíos. Y más cuando nos toca por pasar por dificultades, por aflicciones, por necesidades, por luchas. Lo menos que le puede pasar a un cristiano, lo menos que un cristiano quiere en el momento de la aflicción es orar. Se le van los deseos de orar, se le van muchas veces los deseos de leer la Biblia, se le van muchas veces los deseos de ir a la iglesia. Pero es ahí donde nosotros tenemos que confiar y esperar en Dios. Y aunque nuestras vasijas estén muchas veces vacías, muchas veces secas, acuérdese que Dios siempre estará dispuesto y Dios está dispuesto a llenar nuestras vasijas sin importar cómo se encuentren. Miramos que el aceite no solamente se usaba para comprar y para vender, sino también que el aceite se usaba para la sanidad. Usted puede leer la historia del buen samaritano, cuando el buen samaritano va y se presenta y mira al hombre tirado, postrado, casi muerto. Una de las cosas que este hombre pudo hacer, el buen samaritano, tomó el aceite y dice que con el aceite lo curó y lo vendó. Entonces el aceite era un tipo también para sanidad en ese momento. Pero la mujer está pasando un problema muy grave en su vida en ese momento. Y Eliseo le dice solamente, ves a todos tus vecinos, le dice, ves a todos tus vecinos. Y yo me imagino la gente, la mujer, tocando puerta por puerta, puerta por puerta. La mujer empezó a tocar puertas y empezó a pedir vasijas para sus vecinos. Quizás le decían los vecinos, ¿y para qué las quiere? Pero quizás la mujer no daba explicación. Solamente lo que la mujer quería era las vasijas vacías por instrucción del profeta. Y cuando la mujer va y tiene las vasijas en su casa, la instrucción del profeta es, cuando tengas todas las vasijas, enciérrate tú y tu hijo, dice, y llénela. Usa la vasija que tiene y llena la otra. Y así sucesivamente, todas las vasijas fueron llenas en ese momento. Una de las cosas que tenemos que observar en esta historia, que el aceite cesó cuando ya no había vasijas. Y el aceite siempre va a cesar cuando unas dos cosas,
cuando no haya vasijas o cuando las vasijas estén llenas. Y nosotros conocemos a través de la Biblia que el aceite simboliza la presencia de nuestro Dios. Podemos mirar el salmista David cuando dice en el Salmo capítulo 23, cuando dice David: unges mi cabeza con aceite, dice, mi copa está rebosando. Si alguien conocía bien las ovejas, era David. Y David le dice a Dios: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y David no solamente sabía cómo trabajar con las ovejas, pero miramos que ahora David no se está presentando como un rey delante de Dios, se está presentando como una oveja necesitada, David, reconociendo que su pastor es Dios. Y dice: tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y qué significa esto de que la copa rebose? Bueno, podemos mirar a través de la Biblia que la copa era muy usual para poderle dar vino, poner vino en ella y darle de beber a los reyes. Y el vino representa la alegría, el vino representa la felicidad que Dios da. Y Dios quiere llenar nuestras copas muchas veces, nuestras vidas, de su santo vino. Usted vino triste, usted puede salir gozoso en esta hora. Usted se siente caído, usted puede salir levantado en esta hora. Usted se siente sin fuerza, usted puede ser fortalecido por medio de la presencia de Dios, por medio del vino de Dios. ¿Por qué? Porque el vino de Dios lo que hace, da contentamiento al hombre, da alegría al hombre. Y le traigo buenas noticias, que ese vino está en este lugar, ese vino se mueve en este lugar, y ese vino es la presencia del Señor. Y en una ocasión dice: has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en baile. Dios sigue cambiando el lamento en baile a través de su vino, pero es necesario también, si usted como vasija se siente vacía, se siente seca, venga el aceite celestial, el cual no cesa. Él está dispuesto a llenarlo de su aceite, pero es necesario que usted venga delante de él para que él lo pueda llenar del aceite y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. David, como pastor, quizás él tenía la costumbre de tomar sus ovejitas y echarles el aceite para evitar los parásitos, los mosquitos que se pararan en las ovejas. Pero David también tenía necesidad. Y David sabía que su dependencia estaba de Dios. David sabía que su pastor era Dios en ese momento. Y me encanta porque David hace una expresión no como de rey, sino como de pastor delante de él. Y usted tiene que entender que Dios es nuestro pastor y que Dios lo quiere llenar de ese vino. Dios lo quiere llenar de ese aceite, pero es imposible que la vasija sea llena si no se acerca a la presencia de Dios. Ahí es donde radican todas las cosas. Cubrir. Y primera cosa que quisiera hablar en esta hora, como punto número 1, es una vasija sin aceite lista para ser llena. La Biblia dice con toda claridad que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de los hombres. Muchas veces, en vez de buscar el aceite, buscamos las distracciones. Todo buscamos menos el aceite, el vino de la presencia del Señor. Esta mujer se encerró con sus hijos en ese momento. Imagínense qué milagro sobrenatural antes visto. Es un milagro fuera de la naturaleza. Imagínese, la mujer era como un jarro donde echaban el aceite. Imagínese la mujer con el jarro así, y tráeme otra vasija, mi hijo, y tráeme otra vasija, mi hijo, porque el aceite no ha parado. Y quizás la mujer no se cuestionaba, simplemente la mujer estaba con el aceite, porque
que mientras haya vasija va a haber aceite. Mientras haya corazones dispuestos a buscar de Dios, hay presencia de Dios, hay poder de Dios. Pero es necesario que las vasijas estén dispuestas para ser llenas del aceite de la presencia de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero mientras no haya disposición, una de las cosas que podemos entender, que Dios nunca va a desperdiciar su aceite, Dios nunca va a desperdiciar su vino. Pero también tenemos que entender que Dios sabe y conocemos cuando necesitamos de su vino y cuando necesitamos de su aceite. Y hay gente que nos está mirando por medio de las redes sociales, que se sienten vacías, secas, que no sienten la presencia de Dios, que no siente la vida de Dios. Yo te vengo a decir en esta hora, acércate a Dios, busca a Dios, y si tú lo buscas, yo te aseguro que vas a ser lleno de la aceite, de la presencia del Señor. Hace falta vasijas, hace falta copa para ser llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Imagínate ese milagro sobrenatural. Qué hermoso. Si te metes tú en ese cuadro, es algo increíble para no creer. Es difícil de creer ese milagro. Entre muchos milagros que Dios hizo entre los profetas, para mí es ese un grande milagro que se hizo. Cuando el aceite cesa, cuando no hay vasijas, cuando la vasija está llena. Y después que esta mujer llena, porque siguió las instrucciones. El problema muchas veces, hermano, que no seguimos las instrucciones de Dios. Tristemente, como humanos no seguimos las instrucciones muchas veces que Dios nos da a través de su palabra. La Biblia dice, buscadme y viviréis. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Miramos que Dios quiere estar cerca del ser humano, pero el ser humano no quiere estar cerca de Dios. Hay que seguir las instrucciones de Dios a través de su palabra. La mujer fue al pie de la letra, siguiendo las instrucciones del profeta. No se cuestionó, no preguntó por qué estaba pasando. Simplemente se limitó a seguir las instrucciones. Y sucedió que cuando el aceite, se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. ¿Y dónde? Fíjese, no dice se acabó el aceite, cesó el aceite. Y un ejemplo, si la mujer tuviera vasijas hasta ahorita, la vasija estuviera siguiendo derramando el aceite. Porque el aceite del cielo nunca se acaba. El vino del cielo nunca se acaba. Dios envió a su Espíritu Santo para llenarnos, dice la Biblia, y vendrán de la presencia tiempos de refrigerio. Y es lo que el hombre necesita, esos tiempos de refrigerio que solamente vienen a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando la mujer va donde está el profeta, le dice la mujer al profeta, cuando las vasijas estuvieron llenas, dice el versículo 6, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. O sea, la mujer estaba tan concentrada en el milagro que ni cuenta se había dado que ya nomás le quedaba una vasija. Yo no sé si las vasijas las tenía guardadas, si ella estaba en otro lugar, no. Pero una de las cosas que me llama la atención que el profeta le dijo, ve y enciérrate tú y tu hijo. Le digo algo. Si usted va y se encierra usted y Dios solamente, yo le aseguro que usted va a salir lleno. Yo le aseguro que usted va a salir llena. Pero es usted y Dios. Enciérrese usted y Dios. Métase al closet usted y Dios. Métase al cuarto usted y Dios. Métase en la iglesia usted y Dios. Nadie más tiene que saber lo que está pasando en su vida. Solamente usted y Dios. Y yo le aseguro, sin temor a equivocarme, usted se va
va a costar, usted se va a meter al closet triste, llorando, afligido, angustiado, y cuando salga, usted no va a salir igual, porque la presencia de Dios hace la diferencia. Has cambiado mi lamento en baile. Pero lo veces que nosotros nos hace falta encerrarnos yo y Dios solamente. No le dijo Eliseo, bueno, pues si tráete a unos vecinos tuyos para que miren, no, enciérrate, porque el problema solamente es entre tú y tu hijo. Tus hijos, vienen por tus hijos, enciérrate tú y tus hijos. Y después que el profeta, la mujer va al profeta y le dice, porque la mujer no sabía quizás qué hacer con el aceite en ese momento. Bueno, el aceite ya cesó, ya no hay vasija. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso, profeta, que yo tengo que dar ahora? Y Eliseo le dice fácil, bueno, debes una deuda, vende el aceite. Porque dijimos que el aceite, ¿qué? En ese tiempo se vendía. Imagínate, hermano, ese no era cualquier tipo de aceite. Oh, era un aceite del cielo. Era un aceite especial. Era un aceite que era diferente a los otros aceites. Cuando Jesús convirtió el vino en agua, los que probaban el vino se dieron cuenta, este aceite es diferente. Este aceite no es, este vino no es igual al vino primero. ¿Cómo no? Si era el aceite que había sido hecho por nuestro Señor, por nuestro Maestro. Igualmente este aceite, qué gran valor tuvo este aceite. Yo me imagino que cuando los hombres donde ella vendía se daban cuenta. No dice la Biblia, pero yo puedo especular. Oh, este aceite sí es un buen aceite. Claro, todo lo que Dios da es bueno, todo lo que Dios hace es bueno, aunque al momento no parece bueno, pero es bueno. Porque si Dios lo hizo, es porque es bueno. Y Dios le dice a Pedro, lo que yo hago ahora no lo vas a entender, pero lo entenderás después. En pocas palabras, no estás capacitado para entenderlo en este momento ahora, pero no te va a dejar sin respuesta. El día de mañana lo vas a entender. Vas a ver mis propósitos, vas a ver por qué pasó este problema, vas a ver por qué esta predicación, o vas a decir, ahora sé, por esta razón Dios permitió estas cosas, pero ante todo Dios tiene el control de todas las cosas. Si usted vino a este lugar, siéntase tranquilo, porque Dios tiene el control de su vida. Porque hay gente que vive con un miedo, con un temor, muchas veces con un pánico. No. Cuando una persona está recibiendo del aceite del Espíritu Santo, no hay temor, no hay pánico, no hay miedo, porque es lo que hace el vino y lo que hace el aceite de la presencia de Dios. Y la mujer siguió con las instrucciones del profeta. Hermano, le digo algo, sigan las instrucciones de la Biblia. Sigámosla, me pongo yo también, porque yo también tengo que seguirlas. Sigámonos las instrucciones de la Biblia. Y si seguimos las instrucciones de la Biblia, hermano, de que funciona, funciona. Amén. Pero lo más difícil, hermano, muchas veces la conocemos, pero lo más difícil es seguirlas. Lo más difícil es seguirlas. Porque ¿quién quiere orar en las mañanas? ¿Quién quiere llenarse del aceite en las mañanas? La carne no quiere, pero es necesario. Y yo miraba una biografía de los grandes hombres de Dios, de los grandes generales, y de lo que ellos decían, la clave para ser hombres usados por Dios es la búsqueda de Dios, es la oración. Y uno dice, bueno, es que entonces yo estoy por encimita nomás. Esa es la clave. Imagínese la mujer, no solamente el profeta le dice a la mujer, ve si vende y paga tu deuda. No, si también le sobró para que viviera ella y vivieran sus hijos. Cuando Dios da en abundancia. Amén. Dios no se limita. Dice la Biblia que pedimos,
muchas veces si no recibimos, porque pedimos mal. Las vasijas fueron llenas solo estando cerca de las manos de la viuda. Solamente estoy yo cerca de las manos de Dios, vamos a ser llenos. ¿Cómo vino usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Está contento? ¿Está triste? ¿Está alegre? Nuestros amigos, hermanos en las redes sociales, ¿cómo se siente usted? Lo que usted necesita para levantar sus ánimos es buscar a Dios. Es meterse con Dios. Es que su vasija sea llena. Y el problema muchas veces, hermano, hay mucha gente que sus vasijas se llenan, pero a ti casi como se llenan también se vacían. No quiera vivir con el aceite del mes pasado. No queramos vivir con la oración de la semana pasada. Ya oré la semana pasada. No. Ese aceite tiene que estar diariamente, constantemente tiene que estar el aceite. Y el aceite va a estar constante hasta que usted esté constante en la búsqueda mediante la oración. Y le doy un consejo. Cuando usted ministre a alguien, usted se vacía su vasija para que otro reciba por usted. Y una vez que usted vacía su vasija para que Dios le dé a alguien por usted, esa vasija ya está vacía. Tiene que volverla a llenar. Tiene que volver a meterse al closet. Tiene que volver a meterse al cuarto, a llenarla esa vasija. Porque ese es el propósito de que si una vasija está llena, con esa vasija sean llenas otras vasijas. Vasija tras vasija. Así le aconsejo, cuando usted ore por alguien, usted le está dando a alguien del aceite que Dios ha depositado. Porque hay gente que ora por ahí y se sienta ahí, hermana, me siento muy bien. Pues sí, pues si te vaciaron de aceite. El hermano o la hermana que oró por ti te llenó de aceite Dios a través de la hermana. Pero la hermana anda, ay, que me siento bien débil. Ay, que no puedo caminar, no sé qué me está pasando. ¿Cómo no? Si vaciaste todo tu aceite. Es necesario volver a llenarse del aceite. Porque mediante el aceite usted seguirá de pie. Ahora, entendamos que usted y yo, en un sentido figurativo, somos vasijas vacías sin Dios. Acuérdese que el valor de estas vasijas no era la vasija. Lo que le dio valor a estas vasijas es el aceite que había en ellas. Amén. Porque mientras las vasijas no estaban llenas, las vasijas estaban solas, estaban vacías, no tenían ningún valor. Cuando se llenaron es cuando recobraron el valor. Igualmente nosotros somos vacías sin Dios. La persona en el mundo es una vasija seca y vacía y no tiene ningún valor. Pero cuando viene a Dios, cuando viene a Cristo, esa vasija recobra un valor. No es la persona, es el aceite que está dentro de la persona. Y ese aceite tiene que fluir. Cuando dijo Jesucristo en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, fluirán, se moverán ríos de agua viva. Y eso hablaba acerca del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en una persona cuando está llena la vasija. Aunque esté pasando problemas, no está triste. Aunque esté pasando problemas, está dolida, pero tiene gozo del Señor. Porque eso es lo que hace el aceite en nosotros. Nos levanta, nos da gozo, nos da paz, nos da tranquilidad. Pero muchas veces caminamos hasta con la cabeza caída. ¿Cómo andas, hermano? Pues hay más o menos. Le falta aceite a la vasija. ¿Cómo andas, hermana? Pues hay más o menos. Te falta aceite a tu vasija. Una vasija llena no habla de esa manera. Y hay muchos que caminan así. Parece que están en depresión. Caminan así con la cabeza agachada nomás.
David dijo, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Yo le quiero decir a usted en esta hora, Dios quiere que su copa rebose de alegría. Dios quiere que su vasija esté llena de aceite. Pero para eso es necesario buscar el aceite del cielo. Hermano, yo puedo orar por usted, la gente puede orar por usted, pero el día de mañana va a necesitar otra vez que alguien ore por usted, hermano. Sí. El hermano lo puede ministrar y puede sentirse bien, pero el día de mañana va a querer que alguien más lo vuelva a ministrar. De la única manera que usted no va a necesitar es cuando usted venga directamente con Dios, se encierre en su closet, se encierre en su cuarto y usted mismo se llene del aceite de la presencia de Dios. No hay otra manera, hermanos. Como cristianos no podemos estar firmes si no buscamos, si no nos conectamos delante de la presencia del Señor. El aceite que nosotros necesitamos es el aceite del Espíritu. Oiga bien, y el Espíritu Santo siempre está dispuesto a llenarnos de su presencia. Él siempre está dispuesto, pero muchas veces el dispuesto soy yo. No lo pongo a usted. No se vaya a sentir que lo ofendo, no. Muchas veces el que no está dispuesto soy yo. A las 4 de la mañana y él está ahí tocándolo. Levántate a orar. Pero yo me levanto solo cuando la alarma me levante. Sí. Pero muchas veces Dios te está tocando a las 3 de la mañana. Dios te está tocando a las 5 de la mañana. Llena tu vasija. Porque tú no sabes qué va a ocurrir en este día. Pero no. Yo me levanto cuando la alarma me levante. Ya. El orar, hermano, es una costumbre. Hay que adaptarse a la oración. ¿Y usted cree esta mujer después de ese milagro tan grande? La mujer vivió feliz, vivió contenta. Después de ver ese milagro sobrenatural y después de saber que sus hijos ya no iban a ser llevados como esclavos. Y no solamente eso, sino que tenía la provisión suficiente para volver. Usted mira otro milagro tan grande que con poquito Dios hizo mucho. Elías, otra mujer con necesidades. La mujer dice, ya me voy a dejar de morir. Hay gente que se quiere dejar de morir, que tiene pensamientos de muerte, de suicidio, no quieren seguir viviendo. Piensan que la vida no tiene sentido. Y Elías le dice, de lo poquito que tú, el puñadito de harina que tú tienes, hazme a mí primero. Porque así ha dicho Dios, el poquito que tú tienes, la harina y el aceite no van a escasear, sino por mi palabra. Y así como lo habló el profeta, así mismo fue. Con el poquito de harina que la mujer dijo, bueno, tengo un puñito de harina solamente. E iba a hacerme una tortita para mí, para mi hijo. Le iba a dar a mi hijo una tortita y otra para mí. Y ya dejarnos morir de hambre. Resignación. Eso se habla, resignación. Pero me encanta que Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega en el momento que tiene que llegar. Y el profeta les, hazme a mí primero. Y la mujer no se puso a discutir con el profeta, le hizo primeramente al profeta. Y así como el profeta dijo, la mujer vivió por largos días por la palabra de Jehová. Lo poco que usted tiene, si lo pone en las manos de Dios, créalo, que se le va a multiplicar. Con punto número 2. Una vasija llena de aceite está lista para llenar otra vasija. Tráeme otra. Se llenó una, tráeme otra. No faltó el aceite, faltaron las vasijas. Ese es el problema. El aceite no faltó. El aceite cesó porque no había vasijas. ¿Cómo anda usted como vasija? Espiritualmente, ahora en un sentido figurado. Espiritualmente, ¿cómo anda usted como vasija? ¿Está lleno como vasija? ¿O le hace falta del aceite, de la presencia del Señor?
El aceite, una de las cosas que el aceite tiene que estar constante, fluyendo en la vasija. El día que usted y yo me desconecten, ese día el aceite va a cesar. Usted da, pero también usted tiene que recibir estando constantemente conectado a la fuente de la vida. Jesús dijo, yo soy el árbol, ustedes son la vid. Dice, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Dice, en la rama nosotros no podemos dar fruto si no estamos conectados a la vid verdadera. Un cristiano no podrá dar fruto nunca si no está conectado a la vid verdadera. Jesús dijo, por tus frutos te vas a conocer. Todo árbol, dice, que no da buen fruto. ¿Por qué hay árboles que no dan buen fruto? ¿Por qué hay árboles que dan buen fruto? ¿Y por qué hay árboles que no dan buen fruto? Jesús dijo, todo árbol que no da buen fruto, dice, va a ser cortado y echado al fuego. Pero todo árbol que da buen fruto, mi Padre lo limpiará para que siga dando más fruto. Hay árboles que dan frutos buenos, hay árboles que dan frutos malos. ¿Cuál es su árbol? ¿Qué fruto está dando usted? El árbol que da buen fruto es el árbol que está conectado de la vid verdadera. Es de la única manera que podamos dar fruto. Pero el árbol que no da buen fruto es aquel árbol que no está conectado en la vid verdadera. Todo árbol va a dar fruto a su tiempo, pero unos lo darán bueno y otros lo darán malo. Un hombre en la Biblia que nos enseñó a que es necesario siempre estar conectados con el aceite del cielo es el profeta Elías. Elías se la pasaba conectado, y tan conectado se la pasaba Elías, y la vasija de Elías que estaba llena constantemente, que este hombre oraba para que Dios cerrara los cielos y Dios lo oía. Este hombre volvía a orar para que Dios abriese el cielo y Dios lo abría. Y dice la Biblia que Elías era un hombre semejante a las nuestras. Elías era un hombre de carne y de hueso. Eliseo era un hombre de carne y de hueso. Si anduviera en estos tiempos, él nos saludaría. Elías, Dios te bendiga. Eliseo, Dios te bendiga. Era un hombre, lo que yo le quiero entender, que no era un hombre fuera de este mundo. Era un hombre de carne y de hueso como nosotros, pero ¿cuál fue la diferencia? Su disposición a buscar a Dios, su disposición a subirse al monte. Es necesario que de vez en cuando usted y yo nos subamos al monte a buscar a Dios. Moisés era un hombre que se la pasaba en el monte, buscando a Dios constantemente. Su vasija estaba haciendo constantemente. Y el mejor ejemplo bíblico de tener una comunicación con el Padre es la de Jesucristo nuestro Señor. Dice la Biblia que Él se la pasaba las noches, las madrugadas, orando al Padre, buscando al Padre. Porque esa es la clave, hermano, para que su vasija esté llena. Es necesario buscar a Dios constantemente. Y muchas veces, tristemente, buscamos a Dios solo cuando tengo necesidad, cuando lo necesito. Cuando sentimos, como dicen, la soga hasta el cuello. Ay, Diosito mío, ayúdame. Y Dios en su misericordia, Dios lo ayuda. Dios en su misericordia, Dios lo oye. Pero se nos pasa el problema, la situación, el barco se vuelve a enderezar otra vez y ¡pum! Volvernos a alejarnos, desconectarnos otra vez. Y no solamente era usted, eso le pasaba mucho al pueblo de Israel. Nomás les pasaban problemas, ¡ay, Dios mío, defiéndenos de nuestros enemigos! Y ¡pum! Dios enviaba a un juez para ayudarlo o enviaba a alguien y se enderezaba el barco y otra vez volvían a lo mismo. Sí, hermano. Y así se la pasó mucho tiempo el pueblo de Israel. Para buscar a Dios se necesita un compromiso. Para usted agarrar un buen hábito, tiene que perseverar en ese hábito. Si usted quiere orar, supongamos todos los días a las 6 de la mañana, tiene que orar mínimo 3-4 semanas constantemente y el cuerpo automáticamente se lo pide. Porque hay hábitos que el cuerpo te los va a pedir.
Tu espíritu te va a pedir levantarte a las 6 de la mañana a orar. Pero todo buen hábito cuesta. Sí. Pero tenemos que dar el primer paso. Termino con esto. Jesús nos puso el ejemplo de estar constantes en la oración. Constantes en la oración. Dios nos llena de su aceite para llenar a otros. ¿Usted quisiera ser una vasija llena para llenar a otros? Primero tenemos que ser llenos nosotros para poder llenar a otros. Una vasija llena puede llenar a otros. El profeta le dijo, véndelo y paga tus deudores, y lo que te sobre, vive tú y tus hijos. Una vasija lista. Lo importante, dijimos que no era la vasija, era el aceite que había en la vasija. Y termino aquí con esto. El aceite no va a cesar. Cesará hasta que ya no haya vasijas o hasta que las vasijas estén llenas. Hermanos que nos están sintonizando, este fue el tema, es llena tu vasija. Llena tu vasija de aceite. Gracias por acompañarnos en esta hora. Nos miramos hasta la siguiente, en la próxima predicación, si así Dios nos lo permite. Bendiciones y hasta la próxima, si Dios quiere.